Sí, profesor. Sí. Sí, profe. Objetivo: conocer y aplicar la técnica como un método de toda la jornada. Nosotros obtenemos que el trabajador debe entregar esas proporciones de tiempo, ¿sí?, que afectan la productividad y que no alcance el estándar de producción. A ver un ejemplo para que vean cómo se utiliza. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí ahorita? No, profe. Ok. Los resultados de muestreo, ¿para qué nos sirven? Para determinar tolerancias o márgenes aplicados. Es el muestreo de trabajo. ¿Por qué? Porque yo veo, ¿sí?, en un momento dado cuántas veces va al baño el operador, y si su jornada es de 8 horas, yo saco una proporción, un porcentaje, y de ahí yo puedo destinar, ¿sí?, saber en un momento dado o aplicar una tolerancia por esa actividad. Entonces realmente las tablas de suplemento, ¿sí?, para elaborarlas o utilizarlas se hacen en función a esta técnica. Por eso nos dice que nos sirven para determinar tolerancias o márgenes aplicables. También nos sirve para la utilización de máquinas, para saber si las máquinas se están utilizando al 100% durante la jornada de trabajo, ¿sí? Porque en ocasiones hay máquinas que las utilizamos, no sé, a lo mejor 1/3 o 2/3 del horario y lo demás está parado. Entonces, ¿cuánto nos representa tener las máquinas paradas? Para eso me sirve esta técnica de muestreo de trabajo, para obtener un resultado preliminar muy cercano a la realidad de cuánto me está costando tener mis máquinas paradas. Y en función a ese porcentaje de ineficiencia, pues yo puedo establecer estándares de producción. Si el estándar me dice 20 piezas por hora, trabaja 8 horas, son 160 piezas, pero no sé, el 20% del tiempo está siendo improductivo, el 20% de 8 horas, 8 por 2, 16, estamos hablando de 1.6 horas que no está produciendo. Entonces, por esa razón, no me va a entregar nunca, ¿sí?, los 160 piezas. A lo más que va a poder llegar es a 140, 130 piezas. Entonces es lo que yo tengo que esperar. ¿Por qué? Por esa ineficiencia que tengo. Pero estar ahí todo el tiempo en la planta con esta técnica. Simplemente voy por lapsos, por ratos, y tomo mis muestras. ¿Sale? 2. El tiempo de trabajo de oficina disminuye. Los cálculos son más rápidos, ¿sí?, a comparación del sistema tradicional. 3. Total de horas de trabajo es mucho menor, ¿sí? Como son menos cálculos, obviamente las horas de trabajo son menores, y el operario no está expuesto a largos periodos de observación cronométrica. O sea, no estoy con él ahí todo el santo día o todo el turno para saber qué tanto tiempo es ineficiente. Entonces, y por último, las operaciones de grupos de operarios pueden ser estudiadas. Si yo quiero saber de un operador cuánto tiempo está siendo improductivo en su jornada, pues yo tengo que estar todo su turno con él y estar cronometrando cuando para y anotar las razones por las cuales para. Pero ahí me la voy a vivir. En cambio, si hay 2 operadores, uno paró y después para el segundo, pues necesitaría yo tener pues, necesariamente dos cronómetros. Si son 3 operadores, son 4, son 5, pues ya no me doy abasto. Entonces, esta técnica, como se basa a través de muestreo estadístico, yo puedo incluso observar, ¿sí?, hasta 10, 20 gentes al mismo tiempo, sin necesidad del cronómetro, sino va a ser puras proporciones de tiempo, y ahorita van a ver un ejemplo. ¿Sale? Esas son las ventajas del muestreo a comparación de la técnica del uso de cronómetro. ¿No hay dudas de esas ventajas que tiene esta técnica? Pues, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionar el trabajo y determinar los objetivos. Nivel de confianza de 95 y una precisión, ¿sí?, del 5%. ¿Sale? Lo que vamos a utilizar. 4. Establecer frecuencias de observaciones de la frecuencia. A lo mejor yo cada 15 minutos tengo que tomar mis muestras, cada media hora, cada hora. O sea, ahora sí que esa es la finalidad de las tablas aleatorias, simplemente nada más para determinar la frecuencia, cada cuándo tengo que tomar mis observaciones, ¿sí? Y 5, elaborar un formato, llevar todo mi estudio, todo mi análisis, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, son pasos sencillos que no debe de haber ningún problema, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar para el muestreo de trabajo? Ahí está la fórmula S. S es la desviación o precisión del estudio, ¿sí?, que va a ser igual a la raíz cuadrada de P, que es la inactividad, por Q, que es la actividad,
Q realmente es que 1 menos P, ¿sí? Que es el complemento entre N, el número de observaciones, ¿sale? Si yo ya tengo N número de observaciones, tengo P y Q preliminares, al sustituirlo yo puedo ver la dispersión de mis datos, o sea, la precisión que tienen. O al revés, si yo defino que mi precisión es 5% y mi nivel de confianza es 95%, de esta fórmula despejo a N para saber cuántas observaciones debo de tener para obtener ese nivel de confianza y esa precisión, y la fórmula entonces se convierte así, ¿sí? N es igual a Z al cuadrado por P por Q, que es 1 menos P, entre S al cuadrado. Z, ¿de dónde sale? Normalmente se considera para el muestreo de trabajo que todos los procesos se comportan de forma normal. Entonces Z se saca de la distribución normal de las tablas estadísticas. Por ejemplo, si no me falla la memoria, 90% de nivel de confianza representa 1.68 de Z. Si es el 95, que es el que vamos a utilizar de nivel de confianza, va a ser 1.96 el valor de Z. Eso lo obtenemos de las tablas estadísticas. Ahora, si se dan cuenta en la fórmula que estamos utilizando, P y Q, que son proporciones, son porcentajes. Entonces, siempre que manejemos datos, lo más conveniente, que incluso se presta más para poder interpretar el comportamiento del proceso, es siempre graficar los datos. Que nosotros podemos ver un chorro de datos y es más difícil analizarlos, en cambio viendo una gráfica es más fácil, ¿sí? Entonces, como estamos utilizando proporciones, hay una carta que se utiliza en control estadístico de procesos en el área de calidad, que se llama carta P, que es de proporciones, y esta es la fórmula para obtener los límites. El límite de control va a ser igual a P, que es la proporción total del estudio, más menos 3 por la raíz de P por 1 menos P, que es Q, entre N. ¿Sí? Y aquí voy a obtener dos valores, el límite inferior y el límite superior, para poder graficar. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo para que vean cómo se puede aplicar esta herramienta. Este ejemplo que vamos a ver es de laboratorio, ¿sí? De determinación. Ahora sí que se analizó un equipo durante las 8 prácticas que tuvieron durante el semestre, ¿sí? Y ahí se va a ver qué porcentaje de inactividad tiene ese grupo durante el semestre. Ese es el ejercicio que vamos a ver, ¿sí? Ejemplo, dice, determinar el costo de horas hombre ociosas, o sea, cuánto me cuesta, ¿sí? Que la gente esté sin hacer nada. Si el salario es de 102.68, este valor yo lo puse el año pasado, que era más o menos cuando estaba el salario mínimo en ese valor. Ahorita anda en 122, 123, por ahí así. Pero vamos a dejar todos vamos a utilizar 102.68. La jornada normal de trabajo son 8 horas y vamos a hacer el siguiente muestreo. Y para eso tenemos esta tabla de muestreo de trabajo, en donde en la parte de arriba tenemos 12 equipos, ¿sí? Que se analizaron durante todo el semestre, que fueron 8 prácticas, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, el equipo 1, ¿sí? En la práctica 1 tiene 8 inactividades y 28 actividades. Ahora sí que el dato de arriba es inactividad y la parte de abajo es la actividad. Entonces, si sumamos 8 y 28 son 36. Quiere decir que durante la práctica 1 yo hice 36 observaciones del equipo. Estos equipos son de 4 personas. Normalmente así armamos los equipos en el laboratorio. Entonces, imagínense 4 personas durante la clase, que son de 2 horas, para tener 36 observaciones, quiere decir que yo los observé 9 veces. 9 por 4 son las 36 observaciones. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir el 8? Sí, que 8 veces por lo menos una persona estuvo sin estar trabajando y 28 veces todo el grupo estuvo trabajando. ¿Sale? Lo mismo sucede para el equipo 1, práctica 2, 5 veces inactivos, 31 activos. Práctica 3, 6 inactividades, 30 actividades y así me voy. Si ustedes analizan cualquier equipo, ¿sí? En cualquier práctica siempre la suma nos va a dar 36. ¿Sí? Quiere decir que observé 9 veces al equipo durante la sesión de 2 horas. Sí les queda claro de dónde salen las 36 observaciones.
Sí, profe. En cuenta que yo tomé al azar un equipo, el que sea, y acuérdense, ¿cuál es el evento que yo voy a estudiar? La inactividad. Entonces yo voy a agarrar un equipo al azar y únicamente voy a tomar los datos de inactividad, que es lo que me interesa analizar. Y aquí está. Inactividad, práctica 1, 7, luego 6, 9, 11, 10, 6, 5, 9, durante las 8 prácticas. Entonces, total de inactividades durante el semestre, 63. ¿Y de qué tamaño fue la submuestra en cada práctica? Si se acuerdan, siempre nos daba 36 la suma. Entonces, realmente la submuestra para la práctica 1 fueron 36 observaciones, práctica 2, 36 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántas observaciones tuve en todo el semestre? Pues 36 por 8 me da 288 observaciones. Y ahora voy a sacar las proporciones. Primero voy a sacar la proporción parcial. La proporción parcial es 7 entre 36, ¿sí? Lo divido y me da 0.19, quiere decir el 19%, ¿sí? 6 entre 36, el 17%, 9 entre 36, 25%, y así me voy, ¿sí? Simplemente saber qué porcentaje representa la inactividad del total de observaciones, ¿sí? Y así tenemos 31%, 28, 17, 14, 25, y vamos a obtener ahora mi proporción total. Mi proporción total va a ser 63 inactividades entre 288 observaciones, que me representa el 22%, ¿sí? Ahora sí que el 22% es de inactividad. Eso quiere decir que el 78% del tiempo están siendo activos, pero el 22% inactivos, ¿sale? Entonces, quedamos que vamos a utilizar un nivel de confianza del 95%. Entonces, Z de las tablas estadísticas es 1.96. Tenemos la fórmula del muestreo y voy a despejar ese, ¿sí? Voy a ver la precisión o la desviación que tienen mis datos, porque este fue una muestra que obtuve, ¿sale? Entonces despejo a ese y me queda la fórmula así: S es igual a raíz cuadrada de Z por P por 1 menos P, que es Q, entre N. N es N mayúscula, que es el universo, que sería todas las muestras que tuve durante el semestre, que son 288, ¿sale? Sustituyo y en este ejemplo me da 0.048, que representa ¿qué? 4.8%, ¿sí? De precisión o de desviación. Y con esto voy a sacar ahora el rango de inactividad. ¿Alguna duda hasta aquí? O sea, las 36 muestras nada más es porque yo quiero tomar 36 y ya. No. Acuérdense, yo me voy a basar en la tabla de números aleatorios. Y ahí establecí que cada 15 minutos yo observaba al equipo. Entonces, la clase, por ejemplo, ahorita es de 4 a 6. A las 4:15 tomé la primera muestra, 4:30 la segunda, 4:45 la tercera, y así me fui, cada 15 minutos o cada 10 minutos. Entonces, como el equipo es de 4 personas y los observé 9 veces durante 2 horas, tuve 36. Esa es mi submuestra, ¿sí? Ok. Eso es con este ejemplo. Si lo viéramos a nivel industrial, porque acuérdense que normalmente a ustedes se les pide que vayan a la industria y apliquen todo lo que vemos aquí. Entonces imagínense que ustedes fueron a cronometrar una actividad para obtener sus tiempos estándar, pero resulta que en esa área hay un grupo de 10 máquinas y yo voy a analizar, ¿sí?, la utilización de ellas, si realmente todas están trabajando toda su jornada. Entonces yo voy a hacer varias observaciones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues yo llego, no sé, a las 8 de la mañana y observo a las 10 máquinas y veo que una está inactiva y 9 trabajando. Entonces, mi muestra de cuánto es, pues de 10, porque son 10 máquinas. La segunda observación, no sé, dentro de una hora voy y yo veo 2 máquinas paradas, 8 trabajando, mi muestra es de 10. ¿Sí? Después veo 0 inactividad, las 10 están trabajando, sigue siendo mi submuestra de 10. En este ejemplo es 10, ¿por qué? Porque es el universo que tengo, o la muestra que obtuve. En este caso fueron 36. Bien, sí, ya entendí. Gracias. ¿Sí? Ok. Sale. Entonces continuamos. Entonces vamos a sacar el rango de inactividad. Entonces el rango va a ser igual a P, que es la proporción total, que lo vimos, que es que 22%. Esta es la proporción total. ¿Sale? Más menos
S, que fue el valor que calculamos, 0.048. Entonces aquí yo voy a tener dos valores, ¿sí? 0.22 menos 0.048 me da 17.2. 0.22 más 0.048 me da 26.8. Ese es mi rango de inactividad. ¿Cómo lo interpreto? La mejor práctica que tuve, ¿sí? O cuando me fue bien, realmente ese equipo perdió el 17.2% de tiempo siendo inactivo. Y la peor práctica que tuvo ese equipo fue cuando perdió el 26.8% del tiempo siendo improductivo. Ahora sí que entre ese rango se estuvo moviendo durante el semestre el equipo número 1, bueno, el que sea, ¿sale? Así es como interpreto ese rango de inactividad. Pero ahora, a lo mejor como Bill porcentaje no me dice mucho o no me representa mucho. Cuando eso lo traduzco a horas hombre, el tiempo que perdió en horas hombre ese equipo, o en dinero. Cuando es dinero es cuando más nos duele, porque es algo que estamos dejando de ganar. Entonces vamos a transformarlo, ese porcentaje, en horas hombre y después en dinero. Para transformarlo en horas hombre, ¿qué pasa? El equipo es de 4 personas, ¿sí? Y la sesión o la clase de 2 horas. Entonces, ¿cuántas horas hombre invierte un equipo en una clase? 4 por 2, 8. 8 horas hombre. Pero estamos analizando 8 prácticas. 8 por 8 son 64 horas hombre invertidas durante el semestre. ¿Sí? ¿No hay dudas de dónde salió el 64? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, ese 64, ahora lo voy a multiplicar, 64 por .172, porque hay que ponerlo en forma decimal, y 64 por .268, y el resultado me da 11 horas y 17.6. ¿Eso qué quiere decir? Esa inactividad en horas hombre, que la mejor práctica donde el equipo no perdió tanto tiempo, nada más perdió 11 horas, ¿sí? Durante el semestre ese equipo. Y el peor caso sería 17.6. En ese anda oscilando su inactividad en horas hombre el equipo. Pero ahora, quedamos que íbamos a dejar el mismo costo, el salario mínimo de 102.68 y considerando una jornada de 8 horas. Entonces realmente la hora hombre me cuesta ¿qué? 12.8. 12.8 por 11 horas y 12.8 por 17.6. Y está aquí en dinero, ¿sí? Ahora sí que en el mejor de los casos pierdo 140 pesos y en el peor de los casos pierdo 225. En ese rango anda mi inactividad. Ahora imagínense, aquí nada más es un grupo de 4 personas. ¿Por qué? Porque su inactividad realmente es un porcentaje grande. Y si lo vemos en dinero, pues está algo considerable. Ahora imagínense una planta, ¿sí? En donde estamos hablando mejor de 50 agentes, ¿sí? Y que la mayor parte del tiempo están siendo improductivos. Y ya viendo el dinero, pues sí es una buena cantidad. Y esto es ¿por qué? Por día lo que pueden perder. Entonces es una cantidad considerable. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo, estamos analizando, ¿sí? Al personal, horas hombre. ¿Cuánto me cuesta que mi gente esté siendo inactiva? ¿Sí? ¿Alguna duda del ejemplo hasta aquí? Una mejor manera de observar mis datos es graficarlos. Entonces vamos a graficarlos. Ahora vamos a graficar. Entonces para eso vamos a obtener mis límites de control, el superior y el inferior. La fórmula quedamos que era esta: P más menos 3, la raíz cuadrada de P por Q entre N. N aquí no es el universo, como en el caso anterior, que son 288. Aquí es el tamaño de la submuestra, que son 36. ¿Sí? Sustituyo los valores y me da que el límite superior de control es 0.43 y el inferior es 0.01. Y los pongo en mi gráfica. Aquí tengo del 1 a las 8 prácticas, límite inferior, límite superior, y esta línea de en medio es la proporción total, que es 0.22. Y aquí establezco mi escala de acuerdo a mis proporciones. Y lo que hago es graficar mis proporciones. Regresamos a la tablita. Y aquí vemos práctica 1, 19, práctica 2, 17, práctica 3, 25 y así sucesivamente. Y es lo que graficamos aquí, 19, 17, 25 y así nos vemos.
Entonces, ¿esta gráfica para qué me sirve? Bueno, yo sé que estoy mal, tengo inactividad, ya establecí mis límites. Entonces, yo cada cambio de turno o cada día voy calculando mi inactividad, que por lo menos vea que no me salga de control, que esté dentro de los límites. Pero ahora tengo que tomar acciones correctivas, porque de nada me sirve calcular la inactividad, hacer una gráfica bonita si no tomo acciones para corregir esa inactividad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que analizar esta tabla, este 7, este 6, este 9, este 11, ¿a qué se debió? ¿Sí? Estas 63 observaciones en total, ¿sí? ¿A qué se deben? Falta de material, rechazo de material, fallas mecánicas, ausentismo. O sea, ¿qué causa origina esas 63? A lo mejor ahí me apoyo de un diagrama de, ¿sí? De esas 63 observaciones, ¿cuáles son las 2 o 3 que me representan el mayor porcentaje? Y esas son las que yo debo de tomar acciones para corregirlas. Si realmente esas acciones están funcionando, yo al ir calculando mi inactividad, pues cada vez los puntos van a tener una tendencia a la baja, a irse hacia cero. Entonces quiere decir que las acciones que yo tomé sí están funcionando. En cambio, si yo veo que no hay ninguna variación, se mantiene tal cual la inactividad, bueno, por lo menos no estoy empeorando, pero entonces lo que yo estoy haciendo no está sirviendo de nada. Quiere decir que lo que, entre comillas, yo pensé que era mi causa de inactividad, resulta que no es, está por otro lado, y hay que analizar en dónde estaría para poder tomar acciones correctivas. ¿Sale? ¿Dudas de lo que es el muestreo? En esta práctica para nada vamos a tocar su pieza. ¿Sí? Esta práctica realmente se aplica en el proyecto final cuando van a la industria, pero aquí no van a ir a la industria. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a hacer exactamente lo mismo que hicimos, los cálculos que hicimos. Van a calcular su rango de inactividad en porcentaje, en horas hombre, en dinero, van a graficarlo y en las conclusiones me van a decir lo que interpretan de su gráfica, cómo está su inactividad. Y nada más, pues yo les decía que esta práctica es sencilla, es rápida, ¿sí? ¿Y qué es lo que van a hacer? Aquí está la estructura de la portada, perdón, la portada del reporte. La portada, pues ya saben todo el mundo, con su fotografía. Objetivo, el que vimos, copy page, introducción, en qué consiste la práctica. Desarrollo, en desarrollo, ¿qué es lo que quiero? Cada equipo tomará los datos seleccionados de la tabla general del museo de trabajo, indicados por el profesor, y en base a ellos va a hacer todos sus cálculos. Entonces aquí no es por equipo, porque aquí no hay equipos. Todo el mundo está trabajando en forma personal. Entonces todo el mundo va a tomar, ¿sí?, un equipo de la tabla que vimos al principio. ¿Se acuerdan que son 12 equipos? La secuencia es de 15 personas. Entonces las últimas 3 personas van a repetir los datos del equipo 1, 2 y 3, pero ahorita reparto esos equipos, los voy a repartir de acuerdo a la lista, ¿sale? Y cada quien va a tomar el equipo que le corresponde y con esos datos va a repetir la práctica, va a repetir todo lo que hicimos en muestreo, lo van a aplicar, ¿sí? Y es lo que nos dice el punto 2, determinar el rango de inactividad en porcentaje, horas hombre y en dinero, ¿sale? Y al final, el 3, determinar los límites de control y graficar, ¿sí? Y interpretar la gráfica. Y pues le corresponde a cada quien. Entonces, les voy a leer su nombre y el equipo que les toca para que ustedes copien sus datos, ustedes quieran para tomar sus datos. Si no, esa misma tabla está en Polilibro. Benítez 5, Domínguez Alcántara 6, igual, saco otra muestra, ¿para qué? Para cerrar, hacer más estrechos mis límites de control. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando yo calcule mi proporción total, ya no va a ser .22, a lo mejor ya va a ser, no sé, .12, o sea, bajó. Entonces quiere decir que ya estoy siendo cada vez menos ineficiente. No sé si contesté tu duda. Yo, profe. Entonces, sí, dime. Por ejemplo, ¿qué conviene más este método de análisis? Porque, por ejemplo, como dice su nombre, no es muestreo, entonces va a agarrar actividades aleatorias a comparación de cuando se está analizando la actividad completamente. Entonces, ¿es más confiable o es igual? Para obtener
datos rápidos, ¿sí? Sí es confiable, digo, realmente para un nivel de confianza de 95 y una precisión de 5, si tú calculas n, cuántas observaciones vas a hacer para ver el comportamiento de esas máquinas o de esas personas, ahí te va a decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer, no sé, 500 observaciones. Ah, bueno, a lo mejor esas 500 las obtienes en 2, 3 días, o sea, depende de la frecuencia. Pero no va a ser lo mismo, imagínate, para calcular la ineficiencia de un grupo de máquinas, pues tendrías que estar máquina por máquina, sacando datos y con tu cronómetro, sacando datos y con tu cronómetro, y eso a lo mejor te lleva un mes o más. En cambio, con esta técnica, lo haces a lo mejor en una semana, más rápido, obtienes el dato, y si lo hicieras tú con cronómetro, vas a ver que la diferencia no va a ser enorme, realmente es muy cercana. No sé si esa es la respuesta. Bueno. Sí. Sí, se ve. Con precisión mediante los procedimientos normales de estudio de tiempos con cronómetro. ¿Sale? Entonces, estas herramientas, ¿de dónde surgieron? Surgieron de fusionar de 10, pues en teoría debo de ganarle tiempo, debo de hacerlo más rápido, ¿sí? Ellos iban por ese lado, ¿sí? Por los movimientos. Y por otro lado tenemos a Taylor, el padre de la administración científica, que el que nos decía medir, él era medir, que era obtener el tiempo estándar, ¿sí? Para ver la efectividad de la gente. Entonces se fusionaron esas dos técnicas. A cada movimiento le asigné una unidad de medida de tiempo, ¿sí? Entonces, imagínense, acuérdense cuando ustedes vieron en diseño los famosos Terblins. Cuando yo lanzaba mi mano en vacío, para alcanzar un objeto, le llamábamos, ¿cómo se llama? Transporte sin carga. Aquí MTM le da otro nombre, dice alcanzar, ¿sale? Pero al final de cuentas es lo mismo. Entonces, dependiendo la distancia que recorre mi mano para llegar al objeto, va a ser el tiempo que le voy a dar al operador. Estas tablas que vamos a utilizar se hicieron en función a muchas actividades, se estandarizaron, se normalizaron y se hicieron bajo condiciones normales. Por eso, este tipo de herramientas son más modernas y de alguna manera se reduce mucho el error que tenemos con el uso de cronómetro. Porque en el uso de cronómetro, las herramientas o las técnicas que vimos, sí sabemos que realmente dependemos de qué también, o qué experiencia tiene quien está utilizando la estación, ¿sí? Les aseguro que, por ejemplo, cuando utilicen el factor de velocidad, ¿sí? A lo mejor uno dice que el operador está al 100, está dentro del ritmo normal, y otro de ustedes dice, no, pues para mí está lento, le doy 85, o para mí está muy rápido, le doy 105. Entonces de ahí ya traemos variaciones. Luego de las tablas para los suplementos, pues cada quien va a depender los valores que tomemos. Entonces, quieras o no, le vamos arrastrando un pequeño error que con los sistemas de tiempos predeterminados se eliminan, porque ya para nada vamos a evaluar la actuación del operador, para nada. Simplemente que su mano recorre 20 centímetros o 40 centímetros o 60, al tiempo que se debe de tardar es de tanto. Aquí ya no voy a ver si lo hace lento, si lo hace rápido, lo hace normal, nada. Entonces, si se dan cuenta, pues de alguna manera el error que tenía yo con el cronómetro, aquí se va casi a eliminar, ¿sí? Se reduce bastante. Por eso sí son mejores estas herramientas, aunque aquí desgraciadamente en México todavía, no sé, el 65% aproximadamente de la industria sigue utilizando el cronómetro. Pero ya cada vez va haciendo más las empresas que cambian, migran a este tipo de sistemas. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué es MTM. El MTM es un procedimiento que analiza cualquier operación manual o método por los movimientos básicos necesarios para ejecutarlos, asignando a cada movimiento un tiempo tipo predeterminado, que son las tablas que les comenté, que se definen por la índole del movimiento y las condiciones en que se efectúa dicho movimiento. Vamos a ver qué significa MTM, las siglas. Ahí están las siglas en inglés, ¿sí? Y realmente ya en cristiano, ¿qué significa? Método, tiempo. Comentaba que se funden esas dos teorías, la de los esposos Gilbert y la de Taylor, ¿vale? Y la unidad de medida de tiempo,
¿sí? Aquí se conoce con el nombre de TMU, esa es la unidad de medida de tiempo, y ahí está las siglas de lo que significa cada una de esas letras, y ya traducidas a cristiano es como si lo leyéramos de derecha a izquierda, es unidad de medida de tiempo. Esta unidad nació en esa época. MTM nació o surgió ahí por más o menos 1945, 1946, ahora sí que durante la Segunda Guerra Mundial, y ahí la industria principal pues era la militar. Entonces ahí fue donde surgió MTM, ya que pasó la Segunda Guerra Mundial, pues ya empezó a migrar a otro tipo de industria, pero ahí fue donde surgió. Entonces en ese entonces la unidad de medida de tiempo así le llamaron, ¿por qué? Porque en esa época se filmaba, ¿sí? De hecho, para aplicar estas técnicas, las de sistemas de tiempos predeterminados, sea MTM o MOS, que son las que vamos a ver, se recomienda que filmen, ¿sí?, la actividad que van a analizar. Entonces, en este caso yo les voy a pedir, si ya tienen filmado su ensamble, pues ya lo tienen. Si no lo tienen, no sé si puedan ustedes solitos o pidan la ayuda de una persona que los filme, ¿sí?, que los filme mientras arman su pieza. Y ya con esa filmación, pues ustedes la pueden repetir las veces que quieran, ¿sí?, para analizar los movimientos, ya sea en cámara lenta o a velocidad normal, como ustedes puedan. Y es más fácil apreciar los movimientos, porque si nosotros lo quisiéramos hacer directamente con el operador, y más si el operador tiene muy buena habilidad, pues nos va a ganar. Vamos a, no vamos a considerar movimientos que existen, no los vamos a ver. ¿Por qué? Porque él hace rápido la operación. Por eso para estas técnicas se recomienda filmar. Y ya ven que es una de las ventajas, ¿no? Ya el operador ya no va a estar por largas jornadas de trabajo ahí con nosotros. Yo nomás llego, lo filmo un rato y ahí nos vemos. Y ya con eso es más que suficiente. ¿Sale? Y ya teniendo esta unidad de medida, yo lo puedo transformar a horas, minutos y segundos. Y estas son las conversiones. Un TMU es igual a .401 para hora, .306 a minuto o .036 a segundos. Y ya lo tengo, ¿sale? El MTM reconoce 8 movimientos manuales, 9 movimientos de pie y cuerpo y 2 movimientos oculares. Este es el potencial de MTM, ¿sí? En total son 19 tablas. Nosotros vamos a ver las primeras 8, que son movimientos manuales, que realmente son las que utilizan ustedes para su ensamble. Los movimientos de pie y cuerpo no lo utilizan para su ensamble. A lo mejor en la industria sí lo utilizan, bueno, no a lo mejor lo utilizan. ¿Por qué? Porque esas tablas de movimientos de pie y cuerpo es cuando el operador se agacha, se pone en cuclillas, da pasos laterales, pasos normales, ¿sí? Entonces, que en el caso de ustedes, pues normalmente no lo hacen. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus piezas son pequeñas y lo hacen sobre una mesa y están totalmente parados. Sí, pues nada más vamos a ver las 8 tablas. ¿Sale? Porque realmente MTM, si a ustedes les interesa esta técnica, les recomiendo que tomen un curso, que nosotros cuando nos dieron el curso, pues estamos hablando de 120 horas, hombre. Entonces en 2 horas darles, o en menos de 2 horas darles todo MTM, pues no, está en chino. ¿Sale? Entonces si les interesan esas técnicas, les aconsejo tomen un curso, ¿no?, de ellas. O si llegan a una empresa y entran al área de ingeniería a tomar tiempos, y si en esa empresa se utiliza MTM, bueno, por lo menos no van a llegar en blanco, ¿sí? Ya van a tener los conocimientos básicos y realmente esta técnica no es difícil. Simplemente para aprenderla y dominarla es practicar, practicar y practicar. Y ahorita lo van a ver, ¿sale? El MTM tiene varias limitaciones, entre ellas el hecho de que no abarca elementos controlados mecánicamente ni movimientos físicamente restringidos de proceso y cosas similares. ¿Esto a qué se refiere? Esa técnica es 100% para operaciones manuales. Aquellas actividades en donde el operador coloca el material en la máquina y oprime el botón y todo lo hace la máquina, no nos sirve. Esta técnica no es para eso. Es para operaciones 100% manuales. Y o semiautomáticas. Por ejemplo, yo les hablo de lo que he vivido en la industria de la costura, ¿sí? Pues aquí en la nave donde nosotros confeccionamos la funda, pues ¿qué pasa? El operador coloca la tela, ¿sí?, debajo del pie de la máquina y oprime un pedal. Y al oprimir el pedal, pues la máquina empieza a coser. Entonces, lo que empalma la tela, lo coloca bajo el pie y lo que oprime el pedal, todo eso sí lo puedo calcular con MTM. Pero ya en sí, el corte, la costura, lo que hace la máquina ya no.
y desafortunadamente aquí MTM no tiene para máquinas, entonces sí está un poco limitado. Ya cuando entremos a ver MOS, van a ver que es otra chulada. MOS es otra chulada, es mucho más rápido, ¿sí? Y sí hay tablas para algunas máquinas que se utilizan en industria, o sea, cada vez va creciendo más las tablas de MOS, ¿no? Pero ya por lo menos la limitante que tiene MTM ya la está superando MOS, ¿sí? Ya cuando lleguemos a MOS ya platicamos de ello, ¿sale? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Ya se me durmieron? No, ninguna, profe. Ah, ya No, digo, profe. como no escucho a nadie, dije, yo creo que ya los dormí. Bueno, el empleo de la MTM es muy sencillo. El procedimiento puede resumirse en los siguientes puntos. Primero, determinar los micromovimientos básicos que deben utilizarse en la operación que se estudia. ¿Eso qué quiere decir? Que lo primerito que vamos a hacer, lo primerito es firmar la operación. Ya teniendo firmada la operación, vamos a aplicar, acuérdense, son micromovimientos o movimientos fundamentales. Acuérdense de los Terlings cuando los vieron en diseño. Entonces, realmente el formato que nosotros vamos a utilizar en esta práctica es muy parecido al de los Terlings, a lo que sería el diagrama bimanual, ¿sí? Entonces, por favor, en una hojita o en donde puedan, ¿sí? Quiero que me hagan un formatito que es el que van a utilizar para esta práctica. Vamos a empezar izquierda a derecha. La primera columna, pónganle mano izquierda. Si ya tenemos el formato bimanual, profe, ¿podemos ocupar ese? Es que te van a faltar algunas columnas. Es que es muy parecido, no es exactamente igual, es muy parecido. Por eso no es conveniente utilizar el diagrama bimanual porque te van a faltar columnas. ¿Sale? Entonces la primera columna es mano izquierda, ¿sí? En donde ahí vamos a describir lo que hace la mano izquierda. La segunda columna le vamos a llamar símbolo. Lo que describimos en la primera lo vamos a manifestar en la segunda con simbología de las tablas de MTM y ahí yo les digo cómo. ¿Sale? La tercera columna, pónganle la unidad de medida que sería TMU. Ahí vamos a poner el valor de ese movimiento que hace la mano izquierda, pero en TMU, ¿sí? Después viene la cuarta columna, que es otra vez TMU, y la quinta columna, que también es otra vez TMU. Ahora sí que va a haber 3 columnas que vamos a poner como título TMU, ¿sí? Después viene la sexta, que va a ser otra vez símbolo, y la última columna, mano derecha. Entonces, si lo ven, pues ese es el diagrama bimanual. Lo único que estamos haciendo es insertando la unidad de medida de tiempo en lugar de la simbología que utilizábamos en el diagrama bimanual. ¿Sí ya lo tiene todo el mundo? Hoy. Sí. ¿Sí? Dije, ¿Puede repetirlo, nunca había escuchado profesor? un alumno. Claro, mano izquierda. Segunda, símbolo. Tercera, cuarta y quinta, TMU, TMU y TMU. Sexta columna, símbolo. Y séptima columna, mano derecha. Y acuérdense cuando hicieron o construyeron su diagrama bimanual, que se les recomienda que primero observen todo lo que hace la mano derecha y desmenucen todos sus movimientos. Después se olvidan de la mano derecha y analizan la mano izquierda y describen todos sus movimientos. Y después vuelven a analizar su ensamble para ver si los movimientos tanto de la mano derecha y la mano izquierda deben de quedar en el mismo renglón. Si quedan en el mismo renglón quiere decir que son simultáneos, ¿sí? Si no quedan en el mismo renglón, quedan desfasados, quiere decir que son movimientos alternos, que primero es uno y después el otro.
¿Sí? Si no hay dudas ahí, cuando hicieron su diagrama de manual. No, profe. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver el punto número 1. Dice, determinar los micromovimientos básicos que deben utilizarse en la operación que se estudia. Y a lo que les decía yo, primero analizan mano derecha y después mano izquierda. Y los van anotando. ¿Alguien habló? Punto número 2. Sumar el valor del tiempo dado por las tablas de datos de la MTM para cada uno de dichos micromovimientos. Entonces ya desminucé lo que hizo la mano derecha, la mano izquierda y yo los acomodé. Y ahora me voy a las tablas. Para cada uno de esos movimientos, darle su valor en TMU de acuerdo a las tablas, que es lo que me dice el punto número 2. ¿Sí? Y si se dan cuenta, al lado de mano izquierda, símbolo, está el primer TMU. Luego mano derecha, símbolo y otra columna de TMU. Entonces, esa es la unidad de medida de la mano derecha y la unidad de medida de la mano izquierda. Y queda la columna de en medio, que también es TMU. Ahí vamos a repetir el valor más grande, ¿sí? De lo que hace la mano izquierda y la mano derecha, en el mismo renglón, el valor más grande lo repetimos en medio, como lo vimos en balanceo. El tiempo asignado, que es la estación más lenta. Pues igual aquí, de los dos movimientos, como son simultáneos, vamos a anotar en medio el más lento. Y así nos vamos renglón por renglón, renglón por renglón, ya teniendo todo, la columna que vamos a sumar, sacarnos a sumatoria la de en medio, porque son los tiempos que nos van a mandar, ¿sí? Y esa sumatoria va a estar en TMU, y de ahí lo puedo pasar a horas, minutos y segundos, ya tienen las conversiones para hacerlo. Ese valor que van a sacar al final es el tiempo normal, porque las tablas son bajo condiciones normales. A ese valor le tendríamos que agregar los suplementos que nosotros consideramos sean necesarios y ya se convierte en nuestro tiempo estándar. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿No? Sí. Entonces lo ponemos en ¿qué medida de tiempo había dicho? En las columnas vamos a poner el valor tal como está en las tablas que están en TMU. Ajá. Vamos a poner lo que se tarda la mano derecha y la mano izquierda. Y en medio vamos a poner el valor más grande de los dos. Ya al final sumamos y el resultado va a estar en TMU, porque es la unidad de medida. Ya esa sumatoria la podemos convertir a horas, minutos o segundos. Acuérdense que ya vimos las conversiones. ¿Y quiere que lo expresemos en cualquiera de las tres opciones o en específico? No. Acuérdense, quedamos que todas las prácticas iban a ser ¿en qué? Minutos. Bueno, centésimas de minutos. Entonces, cuando me entreguen su reporte de la práctica 2, tienen que ser en centésimas de minutos. ¿Sí? Ahora sí que todo lo van a trabajar en TMU, porque así están las prácticas, pero ya al final hacen la conversión. Ok, gracias, profe. No, ¿de qué? Entonces, ¿alguna otra duda, jóvenes? Entonces, todos los tiempos van a estar en centésimas de minuto, pero ya en la sumatoria ya lo convertimos a los TMU, ¿no? De las conversiones que vimos. No, todo lo vas a trabajar en TMU porque vas a estar agarrando los datos de las tablas. Las tablas, la unidad de medida que manejas son TMU. Al final vas a sumar la columna de en medio. Esa sumatoria va a estar en TMU. Ya teniendo esa sumatoria, ahora sí, la transformas a centésimas de minuto. Ah, ya entendí. ¿Sí? Sí, porque si no sería una chambota, ¿eh? Digo, si quieren hacerla movimiento por movimiento, transformarlo a centésimas de minuto, pues sí, se van a llevar un buen ratito. ¿Sale? Entonces, vamos a utilizar el formato que ustedes hicieron para que vean cómo vamos a ver las 8 tablas. Y vamos a hacer un ejemplo que normalmente la mayoría de las piezas en su ensamble utilizan tornillos. Ustedes para unir dos componentes de su pieza los ensamblan con un tornillo. Entonces vamos a utilizar las tablas, vamos a manejarlas para ensamblar un tornillo. Entonces todos vamos a utilizar de su formato el lado derecho, mano derecha. Entonces por favor en el primer renglón ponen alcanzar tornillo. ¿Eso qué quiere decir? Que su mano la lanzan hacia donde está el tornillo. ¿Sale? Y es la primera tabla que vamos a ver. ¿Sí? La tabla de alcanzar.
alcanzar. Su símbolo es la letra R de reach, de alcanzar, y va a depender de dos variables. La primera, del lado izquierdo, la distancia, ¿sí? La distancia que recorre mi mano para llegar al tornillo está en pulgadas. Y de 2, 4, 5 casos, ¿cómo voy a encontrar a mi tornillo, o sea, a mi pieza? Sí, hay 5 maneras en que puedo yo localizar a mi pieza. Entonces va a depender de esas dos variables el valor de alcanzar. Vamos a leer los casos. Caso A, alcanzar al objeto en una localización fija o al objeto en otra mano sobre la que descansa la otra mano. ¿Eso qué quiere decir? Que mi tornillo está en la mesa, está en una localización fija, no se mueve de ahí. Cuando lanzo mi mano hacia él, ¿sí? No hay ningún problema, sería el caso A, el más sencillo. O, si yo, imagínense que el tornillo yo lo tengo en la mano izquierda y lanzo la mano derecha para ir a recogerlo porque está en la mano izquierda. Ese es el caso más sencillo, el caso A. Caso B, alcanzar a un solo objeto en una localización que puede variar ligeramente de ciclo a ciclo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya hay procesos en la industria en donde a lo mejor el material yo lo recibo en una banda transportadora. Entonces, ciclo a ciclo, yo voy a tomar mi pieza en diferente distancia. ¿Por qué? Porque viene en movimiento la pieza. Ese sería el caso B. El caso C, alcanzar a objeto mezclado con otros en un grupo de modo que ocurran los elementos buscar y seleccionar. Este caso es típico para todos aquellos materiales que normalmente están en nuestra estación de trabajo en contenedores, ya sea de plástico o de cartón, como sea, están en contenedores. El ejemplo que estábamos viendo es el tornillo. Normalmente todo lo que es la tornillería, ¿sí? En nuestra línea de ensamble, pues normalmente lo tenemos en cajas, ¿no? En contenedores. Entonces, ese sería el caso que vamos a aplicar nosotros, el caso C. El caso D, alcanzar a un objeto muy pequeño donde se requiere un hacimiento exacto. ¿Qué debemos de entender por hacimiento exacto? Creo que todos conocemos lo que es una rondana estándar, que es plana. Yo para poder tener control sobre ella, pues tengo que enterrar mis yemas o mis uñas para tener el control. O sea, nos cuesta un poco de trabajo, ¿sí? O tornillos, ¿sí? Piececitas pequeñitas donde se requiere cuidado y precisión para obtenerlas. Ese sería el caso D. Y el caso E, alcanzar a una localización indefinida para llevar la mano a una, perdón, déjenme tomar tantita agüita, para el equilibrio del cuerpo o el movimiento siguiente fuera del camino. ¿Cómo se traduce todo esto? Cuando el operador ya tiene que estirarse, ya sea hacia arriba o hacia abajo, hacia un lado, flexiona, gira la cadera, si la cintura, siempre y cuando no camine. Si eso sucede, sería el caso E, ¿sale? Que el material realmente no está prácticamente dentro de su alcance, tiene que estirarse para llegar a él. Sí, sería el caso E. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Quedamos que ustedes iban a poner en su formatito, mano derecha es alcanzar tornillo. La siguiente columna nos dice símbolo. Entonces vamos a representar ese movimiento con el símbolo va a ser R, que es alcanzar, R, reach. Luego la distancia que recorre en mi mano, vamos a inventar el dato, que sean 10 pulgadas. R, 10 pulgadas, entonces vamos a poner R10 y hay que presentarse los elementos, buscar y seleccionar uno de ellos. Y es lo que voy a anotar ahí, puse como símbolo. Ahora voy a tomar el valor de la tabla. R10 caso C 12.9. ¿Sí? Sí, más o menos observaron la mecánica. Sí, profe. ¿Sí? ¿Hay una medida, profe, estándar, o no sé, hay una medida para definir en qué momento deja de ser una pieza muy pequeña o una pieza muy grande? No, siempre y cuando sea fácil de obtener el control sobre la pieza. Bien. ¿Sí? Si es fácil de obtenerlo, es la parte más sencilla. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces ahora, imagínense el movimiento. Yo ya lancé mi mano y ya estoy cerca del tornillo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tomar, coger
o asir el tornillo. En MTM la tabla se llama asir. Vamos a ver la tabla de asir. Y aquí está asir, letra G, que es el get, obtener el control del objeto. Y depende de varios casos. Caso 1A. Tiempo en TMU 2.0. Asir para recoger objeto pequeño, mediano o grande, fácil de asir. ¿Eso qué quiere decir? Que con el simple cierre de mis dedos yo obtengo el control de la pieza, ¿sí? Entonces eso lo considero como 1A. 1B, objeto muy pequeño o uno puesto contra una superficie plana, que es lo mismo que vimos en alcanzar, son para objetos pequeñitos. La rondana estándar, que me cuesta trabajo agarrarla sobre una superficie plana, pues lo dice nacimiento exacto. Entonces ese sería el caso 1B y es 3.5. Después viene 1C1, 1C2, 1C3, ¿sí? Y los tres dicen interferencia con asir por el fondo y un lado de un objeto casi cilíndrico. Entonces aquí es cuando nosotros vemos el objeto, y si el objeto es muy parecido a una varilla, a un cuerpo cilíndrico, simplemente vemos el diámetro, ¿sí? Si el objeto tiene un diámetro mayor a media pulgada, agarramos 1C1. Si está entre un cuarto y media pulgada, 1C2, y si es menor a un cuarto de pulgada, 1C3, ¿sí? Pero acuérdense, es para objetos cilíndricos, o sea, como una varilla, un tubo, ¿sí? Después viene reasir y asir para traslado, que es el caso 2 y 3. Si se dan cuenta, valen 5.6. En los dos casos, no sé por qué los separaron, pero valen lo mismo. ¿Y a qué se refiere reasir? Reasir no quiere decir que se me resbaló, se me cayó la pieza y la vuelvo a tomar. No. Reasir quiere decir que en el caso del tornillo que estamos tomando como ejemplo, yo agarro el tornillo, ¿sí? Y si lo agarro, pero yo llevo la cabeza de frente, no lo voy a ensamblar por la cabeza. Tengo que girarlo, orientarlo, ¿sí? Hacer ciertos movimientos para que la cuerda quede al frente y así lo pueda ensamblar. Entonces, esos se le conocen como movimientos intermedios. Si yo tengo que hacer esos movimientos intermedios, es reasir. Si lo hago en el origen. En cambio, si ya lo voy moviendo hacia donde se va a ensamblar y en el camino lo voy girando, ¿sí? Es asir para traslado. Les digo, no sé por qué lo separaron, pero al final de cuentas vale exactamente lo mismo, ¿sí? 5.6. Después viene el caso 4A, 4B y 4C. Objeto mezclado con otros de modo que ocurra alcanzar y seleccionar. Esto es para objetos que están en contenedores. Y aquí va a depender del tamaño del objeto. Aquí sí tienen que de alguna manera ustedes, ¿sí?, imaginarse el tamaño o forma del objeto con estas medidas. Aquí nos dan 3 medidas. Es como si fuera, tendríamos que analizar el volumen de la pieza, ¿sale? O sea, como si fuera un cubo. Si el objeto está entre una pulgada por una, ahora sí que es frente, fondo y altura, es un cubo. ¿Sí? Si está en esa medida, es el caso 4A. El 4B, si está entre un cuarto por un octavo hasta una pulgada por una, o el caso 4C, si es menor a un cuarto por un octavo, ¿sí? Entonces aquí les digo, tienen que imaginarse la forma del objeto más o menos similar a un cubo, ¿sí? Ver su volumen. Y el caso 5, que vale 0, dice asir de contacto, deslizamiento, agarre, engancho. Ejemplo, cuando ustedes llegan a su recámara o a su casa y está la luz apagada, tienen que encender el contacto, ¿sí? El apagador. Entonces, el tocarlo es un asir de contacto. El tocar con su dedo el apagador para encender la luz es un asir de contacto. Entonces, como realmente es un movimiento despreciable para MTM, pues le da un valor de 0. ¿Sale? ¿Alguna duda de la tabla de asir? No, profe, yo no escuché cuál era el reasir. ¿Me podría repetir, por favor? Ajá, reasir son movimientos intermedios. Cuando yo ya agarré la pieza, pero como la llevo no la voy a ensamblar, tengo que moverla dentro de mi mano, orientarla para ponerla en posición para ser ensamblada. Ese es el reasir. Ok, gracias, ¿sí? Profe. No, ¿de qué? Entonces, en la tabla nada más ponemos reasir, o tenemos que primero asir y luego reasir.
Primero es así, porque primero agarras el objeto. Ujú. Y si tienes necesidad de orientarlo, entonces ya es reasir. Ok, gracias. De nada. Entonces, regresando al ejemplo que estábamos viendo, segundo renglón, pongan asir tornillo o tomar tornillo. Esa sería la descripción de la mano derecha. Después viene símbolo. Símbolo, entonces, ¿qué sería? G de asir. Y normalmente los tornillos son cilíndricos, son un cuerpo cilíndrico, se parecen a una varilla. Entonces nuestro tornillo caería en el caso 1C1, C2 y C3, y ahí va a depender del diámetro de nuestro tornillo. Si no me equivoco, pues casi la mayoría de ustedes sus tornillos son pequeños, o sea, son menores a 1/4 de pulgada. Entonces la simbología, ¿cómo quedaría? Sería G, ¿sí? 1C3, ¿sí? Que es menor a 1/4 de pulgada. ¿Y qué valor le pongo a la columna de TMU? 10.8, que es el valor que está en la tabla. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Entonces ahora imagínense, ya lancé mi mano, ya tomé el tornillo y ahora ¿qué hago? Ahora lo muevo, lo voy a trasladar hacia donde se va a ensamblar. Entonces tengo que ver la tabla de mover. Aquí está, tabla de mover, símbolo M de move, de mover. Y aquí va a depender de 3 variables. La primera, la distancia, porque no va a ser lo mismo, la misma cantidad de tiempo que le dé al trabajador si mueve una pieza que pesa 10 gramos, a si mueve una pieza que pesa 1 kilo. El esfuerzo es mayor, entonces tengo que darle más tiempo. Entonces por eso entra en juego la distancia y el margen por peso. ¿Sí? Esas son 2 variables, y la tercera sería dónde se va a ensamblar el objeto, cómo se va a ensamblar, ¿sí? A qué lugar se va a ensamblar. Entonces va a depender de esas 3 condiciones. Vamos a ver la primera, la letra A, mover el objeto a la otra mano o contra un tope. Es el caso más sencillo. Yo ya lancé mi mano, agarré el tornillo y simplemente lo llevo hacia mi mano izquierda para dejarlo ahí. Ese sería el caso A. El caso B, mover objeto a una localización aproximada o indefinida. Entonces quiere decir que yo ya lo agarré y lo voy a llevar, no sé, a la mesa de la máquina, a una mesa, a alguna superficie, pero siempre el lugar va a ser el mismo. Por eso dice una localización aproximada o definida o indefinida, ¿sí? Que puede variar ligeramente. Y el caso C, mover el objeto a una localización exacta. Nuestro tornillo entra ahí, en una localización exacta, porque lo vamos a meter ¿a dónde? En un orificio. Ahí es donde lo vamos a meter, en un orificio, ¿sí? Entonces pongan en el tercer renglón, pongan mover tornillo. Esa sería la descripción. Y ahora dice símbolo, que va a ser símbolo M de mover. Distancia, igual vamos a inventar la distancia, 10 pulgadas, que mi mano se mueve con el tornillo 10 pulgadas, y sería el caso C, que va a una localización exacta. Entonces la columna de símbolo me queda M10C, y de ahí me voy a la tabla. M10C, busco el valor y es 13.5. Eso es lo que voy a anotar, ¿sí? Es el tiempo que se debe de tardar el operador para llegar a donde se va a ensamblar el tornillo. ¿Alguna duda de mover? No, ¿verdad? Y esos datos que están ahí no se ocupan, ¿verdad? El de margen Esos datos que... por peso. Ajá, los que dicen margen por peso. Ok, ahorita consideramos nada más que el caso y la distancia. Ahora falta el margen por peso. ¿Cómo vamos a utilizar las columnas de margen por peso? Aquí va a depender del peso del objeto o de la fuerza a vencer, ¿sí? Y aquí véanlo como rangos. Hasta 2.5 libras, porque la columna está en libras. Hasta 2.5 libras, que es aproximadamente 1 kilo, ¿sí? Aplico un factor de 0 y una constante de 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mi 13.5 se queda tal cual. No se va a ver modificado porque el peso realmente no es no es considerable para que se considere dentro de la unidad de medida. En cambio, imagínense que ahora van a ensamblar ustedes no un tornillito, sino un tornillote, y ese tornillo pesa 5 libras, caería en este renglón, ¿sí? Hasta 7.5, esto véanlo como rangos.
Si pesa 5 libras, caería aquí. Y aquí me dice factor 1.06 y una constante de 2.2. ¿Cómo lo considero? Bueno, mi valor original decía 13.5, que fue lo que encontré en las tablas. Eso lo voy a multiplicar por 1.06 porque me dice factor 1.06, que sí que lo multiplico 13.5 por 1.06 y me da 14.31. Y después viene la columna de constante. Constante quiere decir sumar, adicionar. Entonces a este valor le sumo 2.2 y realmente en lugar de anotar en la tabla 13.5 debo de anotar 16.5, ya considerando el margen por peso. ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay dudas de cómo hacerlo? No. ¿No? Ok. Entonces, imagínense el movimiento. Lancé mi mano, tomé el tornillo, ya lo llevé a donde se va a ensamblar y ahora ¿cuál sería el siguiente movimiento? Posicionar. Voy a posicionar el tornillo. Vámonos a la tabla de posicionar. Aquí está, colocar en posición. Es la letra P de put, de posicionar. Y va a depender de qué, de la clase de ajuste donde lo voy a colocar. Por ejemplo, dice 1, holgado, no requiere presión. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes llegan con su tornillo al agujero y ese agujero tiene un diámetro tal que llegan y el tornillo solito se va. No pone ninguna resistencia, ¿sale? El caso 2, estrecho, requiere presión ligera. Ahí es donde el operador pues ya titubea un poco, ¿sí? Para poder colocar por lo menos el primer hilo de la cuerda del tornillo. Ya requiere una presión ligera, que es incluso el propio peso de la mano. Y 3, exacto, requiere presión intensa. Entonces ya tengo que aplicar más fuerza para poder colocar el tornillo. ¿Sale? Después viene la columna de simetría. S es simétrico, SS semisimétrico y NS no simétrico. ¿Qué debemos de entender por simetría? Que como yo lleve la pieza se va a ensamblar, como la haya agarrado. El ejemplo que yo utilizo es una esfera, un balín, una canica. Ustedes al meter una canica en un agujero, pues como lo lleven va a entrar, ¿sí? Tiene una gama enorme de caras que entran como sea, ¿sale? Semisimétrico quiere decir que nada más tiene 2 maneras de ensamblarse y ahí cae la rondana estándar, que yo la ensamblo en una posición, la saco y la volteo y no pasa nada, se ensambla de las 2 maneras. Y no simétrico quiere decir que tiene una sola manera de ensamblarse y ahí cae mi tornillo. El tornillo nada más se va a ensamblar por la cuerda, no por otro lado, ¿sí? Y de fácil manejo y de difícil manejo es a criterio de ustedes. Si ustedes ven que es fácil para el operador ensamblarlo, agarran fácil manejo. Si le cuesta un poco de trabajo, titubea, difícil manejo, ¿sí? Entonces, regresando al ejemplo, en el siguiente renglón vamos a poner posicionar tornillo. Ahora vamos a poner el símbolo, que sería P, ¿sí? De posicionar, el símbolo P, ¿sí? Sería el caso 2, estrecho, si titubeamos un poquito para ensamblar nuestro tornillo por la cuerda, entonces sería estrecho, nosotros vamos a poner el número 2 y sería NS, no simétrico. Entonces la columna de símbolo va a quedar P, número 2, NS, ¿sí? Y de ahí me voy a la tabla, P2NS, y es de fácil manejo, no les cuesta mucho ensamblar sus tornillos, sería 21.0, ¿sí? Ese sería el valor que anotamos en nuestra tabla. ¿Duda de la tabla de posicionar? ¿No? No. Okidoki. Vamos con, ya lo posicioné, y ahora ¿qué hago? Ya puse la punta del tornillo en el agujero, ahora tengo que girarlo y aplicar presión, que es el atornillar, meterlo, ¿sí? Entonces me voy a la tabla de girar y aplicar presión. Girar es el símbolo T y aplicar presión es el símbolo AP,
¿sale? Vamos a ver primero, girar, que es el símbolo T. Va a depender de qué, del tamaño y peso del objeto. Pequeño, de 0 a 2 libras, mediano, de 2.1 a 10 libras, y grande, de 10.1 a 35 libras. Y va a depender del ángulo de giro. ¿Cómo yo defino el ángulo de giro del tornillo? Yo, ya teniendo el tornillo en el agujero, coloco mis dedos para girarlo. Entonces simplemente observo uno de mis dedos, la yema de los dedos, en dónde está posicionado, giro y en dónde quedó. Y más o menos un movimiento normal estamos hablando alrededor de 90 grados, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la tabla. En el ejemplo, en el formato que les dije, ahora pongan girar tornillo, ¿sale? Símbolo sería T de girar, P que es pequeño, ¿sí? Y 90 grados, que hago un giro de 90 grados. Entonces pongo TP90, ¿sí? Me voy a la tabla y busco TP90 y es 5.4. Eso es lo que se debe de tardar el operador en hacer un giro. Ustedes, para meter su tornillo, no necesitan un giro, sino necesitan varios. Simplemente cuéntenlos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Imagínense que fueron 10 giros para ensamblar su tornillo. Entonces, ¿qué van a hacer? En el caso del símbolo, tenemos TP90, ¿sí? Y le ponen al final, entre paréntesis 10, quiere decir que 10 veces repiten ese movimiento. Y el 5.4 lo multiplican por 10, entonces en lugar de poner 5.4 sería 54. ¿Sí? ¿No hay dudas? Yo, profe, ¿no se supone que tendríamos que primero hacerlo con la herramienta? O sea, agarrar el desarmador, ponerlo en posición del tornillo y atornillar. Ah, bueno, aquí va a depender de tu método de ensamble. Porque hay métodos en donde tú agarras el tornillo, lo colocas y lo metes con tu mano, con tus dedos, lo atornillas. Ya después lo dejas y vas por tu desarmador y lo traes para dar a lo mejor las últimas 2 vueltas o el apretón. Pero al principio lo usas con la mano. Entonces todo depende cómo esté definido tu método. Ahorita yo puse el ejemplo de que todo lo hacen con la mano, no con la herramienta. Ok, bien, sí, profe. ¿Sí? Pero en dado caso con la herramienta. Ah, sí, pero sí, en dado caso que sería con la herramienta, sería lo mismo, ¿no? Agarrar herramienta sí, y hacer todos los 100 pasos. Ahorita imagínate que fueron 10 giros a mano y ya nada más le quieres dar el apretón final. Entonces, después de darle los 10 giros, sueltas el tornillo y es alcanzar desarmador, tomar desarmador, mover desarmador, posicionar desarmador, girar desarmador y aplicar presión, pero con desarmador. Entonces, si te das cuenta, vas a repetir lo mismo, pero uno es con la mano y otro es con la herramienta. Sí, bien, profe, gracias. ¿Vale? Entonces ahora pongan el siguiente renglón, que sería aplicar presión. Al decir aplicar presión, el simple peso de mis dedos o de mis manos, ya estoy aplicando presión sobre el tornillo para ensamblarlo. Entonces en ese caso nada más hay 2 casos. Caso 1, 16.2 y caso 2, 10.6. El más sencillo, caso 2, 10.6. ¿En qué consiste? Yo cuando ensamblo con mis dedos o con mi mano mi tornillo, ¿sí? Yo los de al la dejar... maldita los... ¿Mandé? ¿Alguien habló? No, perdón, profe. Ah, ya. Entonces, el simple peso de mi mano, al depositarlo sobre el tornillo en mi mano, ya estoy aplicando fuerza. Giro el tornillo, mantengo fuerza y suelto el tornillo. Si hago un solo giro, sería 10.6, ¿sí? En cambio, cuando ustedes ensamblan su tornillo, normalmente son varios giros. Entonces, ¿qué va a pasar? Aplico fuerza, mantengo, suelto, hay un reasir para reacomodar mis dedos, ¿sí? Aplico, mantengo, suelto, reasir, aplico, mantengo, suelto, reasir. Entonces, si se dan cuenta, hay 4 micromovimientos cuando yo voy a ensamblar un tornillo. Y todo esto vale 16.2, que es el caso 1. En el caso de sus tornillos de ustedes, sería el caso 1. ¿Sí? Sería el caso 1. Entonces, ¿qué van a poner como simbología? Se van a poner mano derecha, aplicar presión a tornillo. Simbología, ¿qué va a ser? AP, de aplicar presión, y sería caso 1, AP1, y su valor sería 16.2.
Si giran 10 veces, ¿sí? Quiere decir que van a aplicar presión 10 veces. Entonces, en AP1, entre paréntesis ponen 10 y el 16.2 lo multiplican por 10 y sería 162. ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay dudas, jóvenes? No hay dudas, no hay dudas. Entonces, el de aplicar presión ya incluye todos los otros micromovimientos. Así es, así es. Sí, ahora sí que el valor de 10.6 nada más son 3 micromovimientos y el de 16.2 son 4 micromovimientos, que es el reacomodo de los dedos. Entonces, repitiendo, así un resumen rapidín. Lancé mi mano, tomé el tornillo, lo moví, lo posicioné, giré y aplicar presión. Ya está ensamblado. Al final, ¿qué es lo que tengo que hacer? Soltarlo, ¿sí? Entonces vamos a ver la tabla de soltar. Aquí está, soltar, RL de release. Y nada más hay dos casos, caso 1 y caso 2. Caso 1 vale 2 TMU, soltar normal realizando, abriendo los dedos como movimientos independientes. Y el caso 2 vale 0, soltar de contacto. ¿Se acuerdan que les dije que hay una CIR de contacto cuando encienden la luz de su recámara? Cuando tocan el apagador, esa CIR de contacto vale 0. Y si retiro mi dedo, dejo de tocarlo, sería soltar de contacto y sigue valiendo 0. ¿Sale? Entonces, en el caso de ustedes es el caso 2, porque simplemente abren los dedos y dejan de tener control sobre el tornillo. Entonces, pongan soltar tornillo, símbolo RL1, porque es el caso 1, y vale 2.0 TMO. Y si se dan cuenta, en total son 7 movimientos o 7 micromovimientos que yo necesito para ensamblar un tornillo. Su pieza que escogieron, ¿cuántos tornillos tiene? ¿Sí tienen tornillos o no tienen? Sí, ¿Sí? ¿Cuántos aprox? la mía 2. Ah, bueno, son poquitos. 12, Pero hay piezas profe. que 12, no, sí, no, y hay piezas que tienen, no sé, 20. Sería 20 veces lo mismo. Cuando se aprende esta técnica, sí hay que poner 20 veces, aunque sea lo mismo. Ya cuando se domina la técnica, a nuestro formato le ponemos una columna que diga frecuencia. Si se repite exactamente lo mismo 10 veces, pues en frecuencia le ponemos 10 y el valor lo multiplicamos por 10 y ya no es necesario escribir tanto. Pero ahorita, mientras se aprende la técnica, olvídense de esa columna, escriban las veces que sea necesario. ¿Sale? Les digo, y nada más es un tornillito, son 7 micromovimientos. ¿Sale? Y la tabla, que para el ensamble no lo ocupan, que es desenganche. La letra es D y va a depender del ajuste, la clase de ajuste. Desenganche quiere decir destrabar, quitar un objeto que está trabado o está sujeto en otro objeto. Entonces imagínense que yo quiero quitar un tornillo de un orificio, ¿sale? Yo ya lo giré, ya lo desatornillé y simplemente lo voy a retirar. Si el ajuste es holgado, no requiero nada de fuerza, simplemente lo tomo y hasta se confunde con el movimiento de mover porque me lo llevo a donde lo voy a dejar, ¿sí? No se nota la diferencia entre desenganchar y mover. Sería el caso 1. El caso 2, estrecho, se requiere, ¿sí?, cierta fuerza. Y cuando eso sucede, simplemente con un marcador, ¿sí?, o su pluma, a la hora de querer quitar el tapón de la pluma, requerimos un poquito de fuerza y se presenta un fenómeno que se le conoce como retroceso, como que mi mano regresa muy ligerito. Ese sería el caso 2. Y el caso 3, apretado, es un esfuerzo considerable y el retroceso es mayor, ¿sí? Y la columna de fácil manejo o difícil manejo es a criterio de ustedes, ¿sí? Dependiendo cómo observen al operador, si le cuesta o no trabajo, toman el valor correspondiente, ¿sí? ¿No hay duda de las tablas, jóvenes? No. Y si checan la presentación,
Aquí viene la tabla para los movimientos oculares, lo que sería el desplazamiento y el enfoque, que no lo van a utilizar. Aquí viene las 9 tablas de movimientos de cuerpo, pie y pierna, ¿sí? Que es cuando camina, se agacha, se pone en cuclillas, gira y todo lo demás. No lo van a utilizar porque realmente su ensamble es sencillo para movimientos simultáneos y se acabó, ¿sí? Que eso no lo van a utilizar ustedes, pero aquí en la presentación viene. ¿Sale? ¿En qué consiste el reporte que me van a entregar? Portada, ya saben, la estructura de la portada, objetivo, lo vimos al principio, copy-paste, introducción, en qué consiste la práctica y el desarrollo. ¿En desarrollo qué van a hacer? Cada equipo analizará el ensamble de su pieza desde el punto de vista de MTM, o sea, micromovimientos o movimientos fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a utilizar el formato que ahorita tienen. En ese formato van a analizar únicamente 2 elementos, ¿sí? Si su ensamble está constituido, no sé, por 8 elementos, no vamos a analizar toda la pieza con MTM. Porque si analizamos todo el ensamble de su pieza, fácil se van a aventar 200 o 300 micromovimientos y van a hacer un chorro de hojas. Entonces, lo que quiero es que empiecen a aplicarlo. Entonces, nada más quiero que agarren los primeros 2 elementos de su ensamble. ¿Sí? Agarran el primer elemento, ¿sí? Y analizan su mano derecha, su mano izquierda, ponen sus valores, su sumatoria y obtienen su tiempo normal. ¿Sale? Después, otro formato donde analizan el elemento 2, mano derecha, mano izquierda, su sumatoria y es el tiempo normal. ¿Sale? Nada más 2 elementos. ¿Sí? ¿No hay dudas que nada más van a ser 2 elementos? No. ¿No? Ok. De preferencia, filmar un ciclo de armado. Ya se los encargué. Traten de filmar su pieza. ¿Sale? Aplicar las tablas de MTM en su ensamble y determinar el tiempo bajo esta técnica, que es obtener el tiempo normal, que es lo que les comenté. Y el 4 no lo van a aplicar, que dice obtener el tiempo estándar, porque hay que agregarle suplementos. Entonces, no, vamos a llegar nada más hasta el tiempo normal. ¿Sí? Entonces, ya teniendo el tiempo normal del elemento 1 y del elemento 2, me ponen su tabla comparativa de tiempos, ¿sale? Ahorita, ¿qué tenemos en esa tabla? Tenemos el tiempo medio observado, el tiempo normal con las 3 técnicas, factor de velocidad, Francisco y Westinghouse, y el tiempo estándar con las mismas 3 técnicas, ¿sale? Y ahora, ¿qué van a hacer? Entre la columna, entre el tiempo normal y el tiempo estándar, van a insertar una columna que se va a llamar tiempo normal con MTM. Y los únicos elementos que van a tener valor van a ser el primero y el segundo. Los otros van a estar en blanco, sí, porque no lo van a hacer. Simplemente yo lo que quiero ver es cómo ha ido cambiando los tiempos, ¿sí? Con factor de velocidad, Francisco Westinghouse y MTM. ¿Sale? ¿No hay dudas? ¿Entre Sí, quién queda los valores? A ver. ¿Quién? El compañero si quiere. Bueno, ya. Ah, su compañero. Bueno, en la tabla de los tiempos, ¿entre qué columnas va el tiempo normal con MTM? Ok. Tienen tiempo normal con factor de velocidad, Francisco y Westinghouse. Y ahí insertan otra columna más que diga tiempo normal con MTM. Porque ya después vienen los tiempos estándar. Bien, gracias. Ok. Por Profe, ahí. el tiempo normal sería la sumatoria, ¿no? Del Sí. MTM, Sí, sería acuérdate. la sumatoria. Acuérdate que la columna de en medio de TMU vas a poner el más grande. Ya que esté esa llena, vas a sumar. Es la única que vas a sumar. La del Esa medio. que vas a sumar, la del medio. Esa que vas a sumar es tiempo normal. Es lo que te tardas en ejecutar tu primer elemento. Ok. Ahora, tengo otra duda, profe, porque en mi pieza, o sea, los primeros 2 elementos nada más es agarrar la pieza como la base y el segundo es ensamblar otras 2. Entonces, no sé si me salgan, o sea, como que muchos micromovimientos o si los pueda cambiar por uno del tornillo. No. Con esos vas a ver,
Filma tu ensamble y analízalos en cámara lenta y vas a ver que aunque son poquitas piezas, fácil, te van a salir como unos 15, 20 movimientos. Ok, está bien, profe. ¿Sale? Gracias. Sí, No hay- ¿Alguien más? ¿No Yo, hay dudas, profe. jóvenes? Bueno, una tabla del elemento 1, una tabla del elemento 2, una donde comparemos ambas y la otra donde incluimos el tiempo normal y el tiempo estándar y el tiempo normal por el MTM en medio. Tienes tu tabla del elemento 1, obtienes su tiempo normal, tu tabla del elemento 2 obtienes su tiempo normal y de ahí te vas directamente a la tabla comparativa de tiempos. Ahí repites esos dos valores insertando la columna de tiempo normal para MTM. Ah, ok, gracias. ¿Sale? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Yo, profe, Sí. ve que nos va a dar un resultado de TMU en la sumatoria de las del medio. Ese Ajá. resultado está en TMU, lo cambiamos a minutos y después ese resultado lo multiplicamos por 100. Así es, para tenerlo en centésimas de minuto. Ah, ok, nada más era mi duda, profe, gracias. Sí. Sí, acuérdense, el resultado lo tienen que poner en la tabla comparativa de tiempos en centésimas para comparar, que si no, no me serviría. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno. Profesor, Entonces, disculpe, en el segundo sí. paso dice que firmar un ciclo de armado de la pieza, pero eso no se Ajá. lo vamos a compartir, ¿verdad? No, ese no. Ese es Ah. para ustedes, para que puedan trabajar. Ok, gracias. ¿No de qué? Preguntas. A la izquierda, imagínate que es la que agarra tu pieza base, ajá. la que está trabajando en la derecha. Entonces, la derecha va a tener movimientos y valores. La mano izquierda, si vistes, no hay ninguna tabla que diga sostener, porque realmente está sosteniendo. Entonces Ajá. tú le vas a poner ahí sostener el tiempo necesario y el valor en TMU va a ser 0, porque no hay tabla de sostener y para MTM ese movimiento realmente es ineficiente, no debería de existir. Ok. Sí, ya, gracias, creo que sí, ya me quedo. Sí, Ok, ¿sale? gracias, profe.